Muy buenas tardes, bienvenidos. Es importante lo del etiquetado frontal, que no se ha podido votar por la falta de quórum. Vamos a estar en ese tema, naturalmente. La renuncia de Jayton de Nolasco, que es uno de los hechos salientes de esta jornada, por más que uno podía especular que esto iba a suceder y que ya hace un tiempo uno tenía, en función de lo que decía el doctor Darío Villarroel, la idea de que iba a pasar. Pero indudablemente la colmación se produjo desde la medianoche de ayer, aproximadamente, cuando un hombre enloqueció y promovió un hecho policial terrible, con 2 muertos, él mismo incluido, una persona que tomó de rehén, que al parecer era un amigo de mucho tiempo, y 3 policías que fueron heridos. Allí hubo una gran cobertura de C5N y lo vamos a repasar en este informe, y luego vamos a tener con nosotros a uno de los protagonistas periodísticos de la jornada, que fue nuestro compañero y amigo Diego Gabriele. El informe es este. Respondía con tiros y bueno, el fiscal dio la orden de entrar. Una situación, como decíamos, una posición infranqueable. ¿Él había tenido ya problemas de alucinaciones? Sí, me aparecía a las 2 de la mañana en mi casa que lo seguía la brigada, no lo seguía nadie. Sí, tenía alucinaciones de los extraterrestres, sí, pero... No, eso no. Durante toda la noche todas las cosas fueron negativas, ninguna positiva. Nuestra psicóloga, la más experta, determinó que estaba en un delirio paranoico totalmente descontrolado. La situación debe ser desactivada lo más rápido posible. O sea, esto es inversamente proporcional a cuando la situación es diferente, que el captor quiere negociar. Cuando el captor quiere negociar, los tiempos son otros. 3 policías heridos. Calculen que cómo será la carencia de fuego, que con los escudos balísticos, con todo, recibió un impacto justo en un lugar muy complicado que es la femoral. Nunca intentó escapar, el determinante fue cuando empezó a prender fuego todo. Fue impresionante. Daniela Gian está en un club donde trabajaban víctima y victimario de este episodio. Daniela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, muchas gracias. Estamos en Caseros, este es el club donde trabajaba Alejandro, prácticamente un club que él llevaba adelante, que había logrado levantar y volver a hacer funcionar en los últimos años, el club Villa María Irene, donde los vecinos, muy consternados, realmente muy tristes por esta situación, han traído hace unos minutos un cartel para recordarlo a Alejandro de una manera muy diferente a la que lo estuvimos conociendo en las últimas horas a partir de este episodio trágico donde termina perdiendo su vida después de secuestrar durante más de 10 horas a uno de sus mejores amigos, Cardoso, con quien también venía a este club y con quien finalmente termina perdiendo la vida. Estamos con Rodrigo, que es un joven acá vecino de este club, lo conocía Alejandro, y además, Rodrigo, anoche fuiste testigo de cómo empezó toda esta secuencia. Sí, básicamente estuve pasando por la zona y nada, se escuchaba, vino a una cuadra los tiros y bueno, ya estaban todas las calles cortadas y no te dejaban pasar por ningún lado. Yo había pasado por una de las cuadras ahí de Tejedor y me había dicho uno de los policías que no se podía pasar y que más o menos habían tirado más o menos, hablemos de 150 tiros. ¿A qué hora era esto? Y eso era de las 11, casi 11:30, a eso de la noche. ¿En ese momento supiste que se trataba de Alejandro y de José? No, en ese momento no, en ese momento pensé que era cualquier loco de siempre, que pasa muy seguido acá, pero no de esa manera. Yo a Alejandro no lo conozco de acá, yo vengo siempre, paso siempre, lo saludo, era amigo de mi viejo y nada. Mucho no lo conozco, pero nunca pensé que iba a llegar a este punto. Gracias, Rodrigo. El testimonio de Rodrigo es muy similar a lo que dicen muchos vecinos de acá, Víctor Hugo. No pueden creer esta situación. Conocen a otro, Alejandro,
están muy sorprendidos con la cantidad de armas que tenía, con esta situación que no le encuentran explicación y que realmente deja consternado a todo un barrio, al barrio en este caso de Caseros. Daniela, una persona muy querida entonces, esa consternación tiene que ver con la perplejidad que todos tienen ahí. Sí, una persona que por lo menos en este lugar donde pasaba todas sus tardes, en este club, se había convertido en un referente social. Era una persona que tenía un rol social donde hacían ollas populares, daban viandas a las personas que peor la estaban pasando durante la pandemia, hacían actividades sociales para el Día del Niño o para otro tipo de eventos. Era una persona querida por sus vecinos. Por eso también vienen a dejarle este cartel que había logrado levantar este club de barrio con una función social también muy importante, que tenía clases de deporte, de patín. Las vecinas del barrio se juntaban acá a venir a estas clases y lo veían a Alejandro todas las tardes abrir este lugar y quedarse hasta largas horas de la noche con José, con su amigo. Por eso es que no pueden entender cómo es que dos personas tan unidas hayan terminado de esta manera. De todas maneras, habrá que saber hasta qué punto también desconocían el hecho de que Alejandro, que es la persona que secuestró, mató a su amigo y luego murió en la entrada de la policía, tenía antecedentes de violencia. Esto trascendió durante la mañana. Me gustaría saber, Daniela, en el próximo contacto, si esto efectivamente es así. Permíteme ahora ir al encuentro de Claudio Cardoso. ¿Dónde estamos, Claudio? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Estamos en el Hospital Carrillo, aquí en Ciudadela, donde se encuentra internado uno de los efectivos policiales baleados. Y atención, porque corre mucho riesgo la vida de Marcelo Ponce, que tiene 36 años, que es oficial principal, que lo operaron en la jornada de hoy. 5 horas estuvo en el quirófano, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión. Hablamos de un disparo en la zona inguinal que lamentablemente terminó fracturando el fémur, de allí entonces la complicación. Se hizo un bypass venoso y de esta forma entonces se aguarda, se espera lo que va a ocurrir en las próximas 24 horas porque son fundamentales para su evolución. Pero reiteramos, el estado de salud es grave, también el pronóstico es reservado y ahora se lo controla minuto a minuto en terapia intensiva. Este es, Víctor Hugo, el saldo lamentable de un policía gravemente herido. Está con nosotros Diego Gabriele. Gracias, Claudio. Volveremos por allí naturalmente. Diego ha sido protagonista periodístico en esta jornada para C5N. Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el perfil del personaje central de esta dolorosa historia? Un paciente psiquiátrico sumamente violento que tenía antecedentes por violencia, por lesiones, por tentativa de robo y que tenía una perimetral de su propia familia, porque había intentado apuñalar a uno de sus hermanos. Sin embargo, la familia parte estaba anoche con él. Exactamente. Quien estaba con él era su pareja Paula, empleada judicial, que tiene un sumario interno. ¿Por qué tiene un sumario interno? Porque había 14 denuncias de sus propios familiares para que le allanen la vivienda. Porque la cantidad de armamento que tenía, compraba 100 municiones por día. Él. Por mes. 100 municiones por mes. Alejandro. Ahorraba plata para comprar municiones. Por eso tenía tantas balas. Por eso disparaba cada vez que se acercaba personal policial o cada vez que alguien le hablaba. Ahora, las denuncias las hacen 14 en total, un solo allanamiento, y yo te hablaba de un sumario interno por parte de su pareja, empleada judicial, porque se metió en el sistema para averiguar cuándo le iban a allanar la casa, de modo que pudiera esconder las armas para garantizar la impunidad de quien era su pareja, Maldonado, quien la agarra del cuello, en una situación sumamente violenta, cerca de las 8:30, es mucho más temprano de lo que creíamos. 8:30 de la noche del día de ayer, llega el llamado al 911. 8:45 llega el primer patrullero del COM, que es el Comando de Patrullas de 3 de febrero. Ahí la propia víctima, quien muere, el amigo, le relata que hay una situación violenta con su amigo, que agarró del cuello a Paula, esta empleada judicial, que a partir de esa situación se va su pareja, la pareja de la víctima,
Paula, la pareja del victimario, y quedan ellos dos solos. Ingresa a la vivienda. ¿Había una chica también, una criatura, una hija de alguno de ellos? Sí, estaba el hijo de la víctima. Porque estaba en una escena familiar, de amigos. Un paciente psiquiátrico que mostraba ciertos elementos de preocupación, pero que nadie imaginaba que a partir de una situación absolutamente habitual, porque es una discusión que no le llamó la atención a nadie. Ahora, sí llama la atención cuando se levanta y la toma del cuello a Paula, a su pareja. Y ahí el amigo le dice, no, hasta acá. Y ese no, hasta acá, genera un brote psicótico a un paciente sumamente psiquiátrico y violento, por el cual se detona esta situación en la cual escapa Paula, escapa la pareja. ¿A qué hora se va la pareja de la víctima, del amigo y Paula? ¿A qué hora se van? Y era antes de las 8:30 de la noche, porque a las 8:30 ingresa el llamado al 911. ¿Qué pasa con la visita del policía que habla con la víctima? Claro, la policía llega y con quien se comunican es con la víctima, con quien termina muriendo. Sí. ¿Y después qué pasa? ¿La víctima entra de nuevo? La víctima entra de vuelta porque hasta ahí es mi amigo. ¿Qué me va a hacer mi amigo? Compartían una amistad de hace muchísimos años, se conocían. Por supuesto, el amigo conocía la afección de este hombre por las armas y la compra de municiones que realizaba. ¿La visita policial se va o se queda? No, se queda. Se queda porque empiezan a conversar. Bueno, anda a tu amigo y decirle que te ponga la actitud, que no es necesario, que se puede resolver tranquilamente. Claro, ahí la policía no entendía que ya estaba detonada la situación dramática. ¿Y cuando entra, escuchan el primer disparo desde el fondo. Es un pasillo, un PH al fondo, y escuchan el primer escopetazo porque entra el amigo al fondo. La policía entiende que va a volver a salir con alguna novedad respecto de lo que le han propuesto afuera. Al no salir, tensión. Y en esa tensión ingresa personal policial y escuchan un escopetazo. Hoy un policía me dijo, cualquier efectivo de la policía que hubiera entrado en ese momento le hubieran volado la mitad del cuerpo, porque es un pasillo muy angosto, una propiedad horizontal, un PH, la vivienda de este hombre es al fondo, y cuando veía que entraba alguien al pasillo, ponía un pie en el pasillo, se corría y disparaba con la escopeta. Secuestraron dos armas. Y anuncia que su amigo ya queda como rehén. Y ahí queda como rehén. Ni siquiera lo anuncia, no saben más de este hombre. El último contacto que tiene la policía con, o por lo menos... Algo tiene que haber determinado que sabían que era un rehén y no alguien que estaba participando de la resistencia. Porque este hombre gritaba desde el fondo. Llega un momento que le da a entender a la policía que no le permite salir. Como lo habían dejado entrar, esperaban que salga. Cuando no puede salir, bueno, toma de rehenes. Ahí dan aviso al Grupo Halcón. Y cerca de las 9:30, ya el jefe de la departamental de la DDI de 3 de febrero, el comisario Cheradía, estamos hablando, ya las cabezas de la policía bonaerense zonales, ya estaban en el lugar a las 9:15, 9:30 de la noche. ¿Y qué diálogo se produce? Y ahí lo que vuelven a intentar es comunicarse con esta persona. Y esta persona ya les marca que no puede salir más, que está retenido contra su voluntad, que este hombre efectivamente lo está amenazando con un arma de fuego, y en ese ida y vuelta ya llaman al Grupo Halcón. Y ahí el Grupo Halcón, hay un elemento fundamental que nadie escuchó, y es a la psicóloga, que es parte del equipo de negociadores del Grupo Halcón. Es una psicóloga, yo le voy a decir el nombre porque se llama Gabriela Travaso. Gabriela Travaso es una eminencia para los propios policías, que todos la quieren en su equipo. Bueno, es la psicóloga del equipo de negociadores del Grupo Halcón. A la 1 de la mañana, Víctor Hugo, Darío, le dice al fiscal, al doctor Insaurralde, este hombre no se va a entregar nunca, es un paciente psiquiátrico y cada minuto que corre atenta contra la vida de la persona que tiene tomada de rehén. A la 1 de la mañana. El doctor Insaurralde le dice, no voy a autorizar para que entre. A las 2 de la mañana le vuelven a exigir un informe respecto del perfil psicológico de esta persona. Y reitera exactamente lo mismo, con la gravedad de que había pasado 1 hora. Les dice, lo mismo que antes, esta persona no se va a entregar nunca, y ahora esta persona tiene mayor riesgo de vida. El rehén, ¿volvieron a hablar? Porque ha pasado 1 hora. No volvieron a hablar más. Hasta que se desencadena todo en la mañana. Solamente disparos. El último contacto, la última vez que escuchan una voz es la de la víctima y es cerca de las 12 de la noche. No hubo más contactos, solamente disparos. Nos detenemos ahí. Déjame ver con Rafa Palavecino cómo está la situación ahora en esa zona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo. Finalizan los peritajes en el domicilio donde se produjo toda esta situación que describe nuestro compañero. Nosotros estamos en Tejedores San Martín. Todavía hay una cuadra y media a la redonda, custodia de policía, que es la División Especial Departamental, Grupo de Acción Departamental. Estaban terminando los peritajes porque estaban realizando el cotejo de las balas en el interior. Habían removido ya los cadáveres, los llevaron con destino a la morgue judicial de Lomas de Zamora. Según se determinó, el rehén llevaba muerto entre 6 y 7 horas, tenía al menos un disparo. Se secuestraron 2 armas en la escena, una pistola calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 270. Quedaron a disposición de los peritos de Gendarmería Nacional, que es la fuerza federal que está a cargo de esta investigación. Vamos a volver, Rafa, también a Daniela Llana, a Claudio Cardoso, nuestros móviles. Daniela está en el club donde Alejandro era el alma mater, el hombre que ha protagonizado esta historia atroz, mató a su amigo y luego murió él en el enfrentamiento con la policía. Y Claudio Cardoso está tratando de conocer cuál es el estado en estos momentos de los policías que fueron heridos. Y en Rafa está donde acabamos de presentarlo. Volvemos con Diego Gabriele, que vivió toda esta instancia. ¿A qué hora se produce el ingreso del Grupo Halcón? Entre las 9 y las 9:15 de la mañana. Estamos hablando más de 12 horas de detención. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué viste? ¿Qué se pudo apreciar? Lo que buscaba, primero, hay una recomendación que fue que sea de día el ingreso. ¿Por qué? Porque tenían miedo de, ante la falta de luz, no poder distinguir a la víctima del victimario. Es decir, no poder distinguir a José de Maldonado, de quien lo tenía retenido. Ahora, nadie se imaginaba que ya lo había matado. Estaba la presunción, de hecho Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, dice, nosotros sabemos que no está en buen estado. Tenían la presunción de que lo podía haber matado, porque claro, desde las 12 de la noche no habían escuchado más su voz. Y su voz, la voz de José, de este hombre de 47 años, era la única que se escuchaba. Porque Maldonado nunca emitió ningún sonido, solamente el sonido que emitía Maldonado era el del escopetazo, porque lo único que hacía era disparar. Ahora, el momento en el que ingresan, en ese momento estaba Agustina Peñalba, y empieza a relatar cómo se escuchan los disparos. Nosotros accedimos hoy al video en el momento en el que la policía entra por los techos. Uno de los disparos de los heridos es producto de que este hombre, cuando escucha que están entrando por los techos, empieza a disparar. Hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, que es más allá del perfil psiquiátrico, de que esperaba que venga la Tercera Guerra Mundial, de que extraterrestres se lo lleven y demás cuestiones que tienen que ver con su psique muy alterada, que compraba 100 municiones por día. Podría haber tirado podría estar tirando ahora. ¿Cómo es que hiera un policía, ibas a contar? Claro, la policía lo que hace, el Grupo Halcón ataca por 2 frentes, hace un movimiento tijera. Entra por protocolo, por debajo y también entra por los techos. Por los techos, se puede ver en el video cómo dispara hacia los techos y se ve como una especie de humo. Ese humo que se ve en el video es el cielo raso estallando, producto de los disparos que estaba realizando este enfermo psiquiátrico y este asesino, todavía ahora no lo sabíamos, para disuadir al personal policial y terminar hiriendo a 4 personas y hay uno que está grave. Diego, más que generoso en compartir esta experiencia traumática, si se quiere, también con nosotros. ¿Te queda algo para decir de todo lo que supiste después del episodio? Lo que hay que destacar es yo creo el trabajo policial, que han estado tantas horas allí intentando y que no salió bien, porque terminó muriendo a quien intentaban resguardar y lamentablemente tuvieron que matar a esta persona que con la cobardía de su muerte, porque la cobardía de su muerte hará que nunca sea responsable por haber matado a su amigo. Diego Gabriele, protagonista en C5N con más compañeros naturalmente y todas las cámaras. Hoy fue impresionante lo que sucedió atendiendo la pantalla de nuestro canal. Otro tema muy fuerte de esta jornada es la renuncia de Hayton de Nolasco en la Corte Suprema. Doctor Darío Villarruel, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Y lo habíamos adelantado que no era mejor la relación de Elena Hayton de Nolasco después de lo que pasó la semana pasada con el nombramiento, casi por autovoto, del presidente Horacio Rosati. Bueno, ella quedó calladita, obviamente se enojó con que no pudo haber votado, pero esto ya venía de antes. Recordemos que ella ya tiene más de 75 y sin embargo está en la Corte por un fallo judicial que en su momento el ministro Garabano no apeló
por orden de Mauricio Macri para que en aquel momento Hayton de Nolasco quede en la Corte. Y votó el 2-1, ¿se acuerda? Bueno, Hayton de Nolasco quedó en ese momento. Ahí estamos viendo la renuncia porque, mira, a mí me llamó la atención una mujer que pasó 50 años de su vida en la justicia, jueza de primera instancia, camarista, miembro de la Corte, tuvo su marido, toda la familia, se casó, y una renuncia tan fría de 5 letras. Es decir, dejó toda su vida en la justicia cuando uno cree que quien está al frente de la Corte tiene por ahí una relación más directa con el pueblo, con decir, gracias por haber sido jueza de la Corte, la nombró Néstor Kirchner, sin embargo, vacío de contenido. Firma como vicepresidenta. Exactamente, porque todavía lo es. Es decir, desconoce, quizás está en términos correctos, que hay un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente. No, un detalle. La fecha es 30 de septiembre. La firmó el día anterior que asuma Horacio Rosati como presidente. Eso explica el porqué de la firma. Exactamente. Ya se sabía. El presidente ya estaba al tanto. Es toda una situación vergonzosa la de la Corte. Total. Pero es por esto que renuncia, es una situación de tirantez, algo que no pudo soportar. Ya había perdido mucho poder y la habían sindicado como que se iba a ir del lado de la mayoría. Y ella no quería estar del lado de la mayoría, que es Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Y ahora va a haber un problema, porque Rosenkrantz, que lo estamos viendo, va a ser recusado y se va a excusar en un montón de causas donde está el poder real, haciendo planteos en la Corte. No hay una sola persona digna de estar en la Corte de todo lo que estamos viendo. Esa fotografía es una ofensa para la justicia y podemos recorrer los caminos. Este es un hombre de las corporaciones que jamás debió estar en la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. A la izquierda de Rosenkrantz está Maqueda, que es un vaqueano, un vivo, que está allí muy cómodo, a él no le interesa ser presidente ni nada, está en la Corte Suprema, un sueldo maravilloso, bastante poco que hacer porque el trabajo lo hacen los demás, está en una situación ciertamente privilegiada. Rosati, un hombre que entró por la ventana a la Corte Suprema de Justicia, que puede él sentir por el derecho. Lorenzetti, que critica ahora porque se votaron a sí mismos. ¿Sabe lo que hizo Lorenzetti hace unos años? Lorenzetti adelantó las elecciones y lo hizo votar a Faita en su casa para poder él seguir siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco tiene vergüenza, así que lo descartamos. Y Hayton de Nolasco es una mujer que no debió continuar en la Corte Suprema porque cumplió los 75 años. Si hubiera tenido la elegancia y el decoro del doctor Zaffaroni, por ejemplo, se hubiese retirado, pero no, quiso seguir. Y quiso seguir a través de un acuerdo espurio con el gobierno neoliberal, porque el gobierno tenía que haber apelado la cautelar que ella pidió y que le concedieron, y no lo hizo porque se pusieron en negociaciones para evitar esto. ¿Cuál de ellos puede ser aprobado? ¿Cuál de ellos podría ser un digno integrante de la Corte Suprema de Justicia? No sé si el doctor Darío Villarruel, que entiende mucho más de todo esto, tiene algo para argumentar a favor de alguno de ellos. Ninguno es un jurista, pero Elena Hayton de Nolasco viene de la carrera judicial. Y ella fue la autora de un voto que creo le valió llegar a la Corte, la teoría del esfuerzo compartido. ¿Se acuerdan del tema de el que cobra dólares, el que puso dólares o cobrará pesos o algo así? Bueno, ella dijo esfuerzo compartido. Un poco el Estado, un poco el que perdió el dinero, y esa fue la teoría que triunfó para arreglar a un montón de gente que había perdido toda la plata. Creo que ese fue el mérito por el cual llegó a la Corte, pero es de carrera judicial. Los otros no. Atención, porque no hay ningún juez hoy que sea de carrera judicial, y eso es muy importante. Hay una vacante, el presidente ya lo sabe, tendrá que ser una mujer, porque obviamente la igualdad de género es importante, pero un datito de color. Hay una denuncia penal que tiene Ariel Lijo, donde se está exigiendo por parte de quienes hicieron la denuncia que no se acepte la renuncia de Elena Hayton de Nolasco, porque se está investigando lo que vos dijiste recién, aquella tramoya para demorar el tema de la posible apelación del gobierno de Macri para que la Corte revise el tema si podía seguir siendo jueza. Y ahí está Carlos Rosenkrantz como imputado, Germán Garabano como imputado, Ariel Lijo es el juez. Y te digo algo, ¿sabes quién es el fiscal que instruyó la investigación? Carlos Stornelli. Yo que te dije, que en la justicia se van acomodando. Ahora que están en la mala, Carlos Stornelli le tocó por turno ser fiscal de esta causa. Y se está investigando y está avanzado por qué Rosenkrantz escondió el expediente que era de Schiffling, que era alguien que se jubiló y que teóricamente pudo irse como correspondía porque tenía 75 años. Es una noticia de último momento que, atención,
le piden al presidente que no acepte la renuncia y que haga lugar al juicio político que le han pedido a Elena Jaito de Nolasco en el Senado de la Nación. No nos va mejor para poder hacer un comentario con la ley de etiquetado frontal. Vamos a repasar lo que ha sucedido hoy y luego charlaremos con el doctor Jorge Rashid, notable luchador y conocedor de este tema. Estaba el presidente de diputados esperando la presencia de los integrantes de la oposición, allí están las bancas vacías. La oposición estaba detrás de una cortina mirando qué era lo que sucedía y después en el patio, allí entretenidos, para no dar el quórum después que sus compañeros del Senado habían votado la ley de etiquetado. El poderosísimo lobby, el bochornoso lobby que se puede hacer, en realidad, como siempre decimos, más que del poder, por lo menos quien les habla, se refiere a los sometidos. Los sometidos de la política estaban habilitando que el lobby prosperara y el lobby estaba reclamando que no se votase la ley de etiquetado porque a las empresas no les conviene por múltiples motivos. Vamos a escuchar un poco lo que sucedía. Torello Pablo. Ausente. Torres Ignacio. Ausente. Diputada, si quiere entrar al recinto puede, ¿eh? No hace falta filmarlo de afuera. Tener algunos tuits, en el momento que sea pertinente los vamos a compartir, llevados por Federico Ferro como todas las tardes. Está con nosotros, les decía, el doctor Jorge Rashid. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andan? ¿Qué le parece todo esto? Primero, déjeme, Víctor Hugo, gracias por invitarme, decirle que esos 4 jueces varones deberían ser juzgados criminalmente por la denegación del DNU de cuidado de vida que sacó el presidente de la Nación y que provocó 46.000 muertos en 3 meses, cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año. Este DNU, hecho fundamentalmente judicial por Schiaretti y Larreta, y esta gente que hoy no quiere el etiquetado, indudablemente fue avalado por 4 jueces que no van a trabajar porque le tienen miedo al virus y mandan 16 millones de personas al espacio público a contagiarse. Doctor, usted se caracteriza porque es duro, lo vemos en las redes sociales. Soy firme, va. Y fue muy duro con la Corte, lo acaba de decir. ¿Usted quiere el juicio político para la Corte? Yo quiero que los juzguen criminalmente, no sé, yo no entiendo demasiado de juicios, no soy leguleyo, pero creo que cualquier persona que da de baja un DNU es una ley, ¿no es cierto, Darío? Totalmente. Bien, si es una ley, la da de baja, que es una ley para el cuidado de vidas, y esa baja provoca miles de muertos, tiene que ser juzgado, de alguna manera o de otra. Hay mucha gente que juega a favor de la muerte, doctor Rashid. Por ejemplo, tenemos otra vez discusión por las vacunas pediátricas. ¿Qué me dice de eso? Ay, qué dolor de cabeza. Mire, hay 2 sociedades que yo respeto fundamentalmente, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Médicos Generalistas. Hay que decir, por si no lo sabe todavía, que la Sociedad de Pediatría, la Argentina, ya se expresó en los términos que uno esperaba. Sí, obviamente conozco, porque además tuve un exabrupto que pido disculpas porque los mandé muy lejos, entonces, porque esto fue una agresión más. Le decía que esas 2 asociaciones son las que respeto porque hacen atención primaria de la salud. ¿Nombró la de pediatría y la otra? Médicos generalistas. Bien. Pero tiene una diferencia. La de médicos generalistas en todos sus congresos, a los cuales yo voy, no acepta la promoción de ningún laboratorio. Y la Sociedad de Pediatría, como el resto de las sociedades, todas tienen auspicio de laboratorios importantes, farmacéuticos internacionales y nacionales. Es decir, están todos muy enganchados con los sistemas de poder. Permítame poner este título en pantalla que dice que la Sociedad de Pediatría, lo pueden poner, Federico, dio por saldadas las dudas. ¿Qué dudas tenía si la ANMAT se había pronunciado? ¿De qué dudas están hablando que están saldadas y que entonces ahora sí se puede ir a la vacunación de niños? No me convence eso. Eso es lo que yo planteé ayer, que me hizo saltar la cadena, obviamente. Lamento, porque son buena gente, en realidad yo creo que están más manipulados
o ingenuos. ¿Comparado con qué son buena gente, doctor Rashid? ¿Comparado con qué son buena gente? Porque el daño que hicieron todas estas horas son muy grandes. Los que lo manipulan son los verdugos y estos son los que aplauden, digamos. Y bueno, más o menos así. Digamos. ¿Quién es peor? ¿El verdugo o el que lo aplaude? Exactamente. Bueno, en eso coincidimos, pero por eso salí tan fuerte, porque una sociedad científica, si tiene dudas, va y las pregunta en el ANMAT, como usted dice. Pero además hay 300 millones de niños chinos vacunados, hay niños vacunados con la otra vacuna que es Sinovac en Chile y con la misma fase 1 de esta vacuna Sinopharm, que es la que genera la bioseguridad. La fase 2 que genera la inmunogenicidad, es decir, que produce anticuerpos, todas entran y están todas en fase 3 con documentos reservados porque es una fase en desarrollo. Usted no puede tener datos de una fase, pero ellos, si hubiesen querido, van y le piden fase 3 al ANMAT y se los da. Lo que pasa es que fue una maniobra política indudablemente. Ahora, doctor, estamos con un gobierno que cuida a su población, que decide vacunar a los pibes. Y la verdad, ¿qué nos pasa a los argentinos para no creer en un gobierno que qué va a querer? ¿Que se mueran los pibes? ¿Que se vacunen mal? Yo estuve viendo que en el resto del mundo esto no ha pasado. Es decir, cuando un gobierno decía esto sirve, sirve para la oposición y el oficialismo. ¿Qué pasa en la Argentina? Porque yo personalmente no pondría en duda, por más que no comparte ideológicamente, lo que dice alguien que me está diciendo que está bien vacunar a los pibes. En la Argentina sucedió algo que no sucedió en ningún lugar del mundo, como bien dice Darío. En todos los lugares del mundo hubo resistencias a algunas medidas de políticas sanitarias que fueron filonazis, libertarias, anarquistas, extremistas, marginales, pero nada importante. Acá es el principal partido de la oposición. Claro. Es el principal partido que desde el primer momento de la cuarentena, y hoy lo discutía con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que es de ellos, y cuando vio que hay un viejo dicho que dice hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, bien, ¿cómo terminó esta discusión en otro canal? Yo le estaba diciendo, me parece que usted tiene razón si no le dimos toda la información, pero se la dimos, pero yo no la vi actuar cuando los 4 jueces de la Corte, cuando dijeron que el virus no existía, cuando la pandemia, cuando quemaron barbijo, cuando dijeron que la Sinovac, la Sinopharm o la Sputnik era de segunda categoría, cuando dijeron no a la vacuna, que los vencimos, no dijeron nada, y usted ahora me dice que nosotros no damos información. ¿No será que ustedes no quieren escuchar la información? Me dice sí, pero ustedes tampoco quieren escuchar porque hay 14 millones de vacunas Pfizer que las hubiésemos tenido en diciembre. Entonces yo le dije, mire, ningún país del mundo tuvo 14 millones de vacunas Pfizer. Pero el problema es que no hay evidencia que pueda convencer a un imbécil. No, claro. No hay manera. Decían los griegos que cuando se instala un mito, nunca puede haber respuestas racionales. Solamente el silencio y la propia agenda propositiva, ¿no? Sí, y mirar para adelante y seguir haciendo las cosas como se deben hacer, que es un poco el procedimiento que se eligió para este caso, pero el daño es inconmensurable. Yo no puedo creer lo que están haciendo ahora con ese tema de las vacunas. Hay gente que trabaja para los dueños de los medios que dice yo no voy a vacunar a mis hijos con esta situación. Y le están transmitiendo esa inseguridad a muchísima gente, a muchos padres y madres que dicen, ¿y entonces yo qué hago? Y los pediatras, Víctor Hugo, son unos seres amorosos, son realmente lo mejor que tiene la medicina y tiene una altísima incidencia sobre la familia, porque el bebé no habla, entonces la incidencia que tiene el pediatra se convierte en eso del médico hegemónico que nosotros queremos derrotar y indudablemente pasa por la derrota del modelo médico hegemónico. Cuando hay muchas más miradas, la salud comunitaria obviamente mejora, pero tiene una gran incidencia, por eso nos dolió tanto, porque fue el mayor golpe a las políticas sanitarias de todas las que han instrumentado hasta ahora estos verdaderos enemigos. No se me vaya, doctor Rashid, vamos a tomar contacto con Lautaro Maislin. ¿Dónde estás, Lautaro? Víctor Hugo, ¿cómo va? Muy buenas tardes para vos, para todos los que están en el piso, los que están en su casa viendo la pantalla de C5N. Estamos en Parque Centenario. En este momento Javier Milei, el candidato a diputado libertario, está dando una charla de economía y estamos con alguien que está en su lista, Ramiro Marra. Ramiro, bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué sienten de que haya gente que se acerque a apoyarlo, a escuchar la charla de Javier? Estuviste vos también un ratito esperando a que llegue Milei. Muchas gracias primero por venir. Lo que estamos haciendo es un ciclo de charlas, que lo que
termina haciendo es un curso de economía, donde Javier se especializa, que es en teoría monetaria, él es profesor universitario, tiene más de 15 libros escritos, y lo que estamos haciendo es brindándole esto a la gente. Ramiro, hay un tuit de Javier de hoy que dice: último momento, me cuentan por la cucaracha que el Steve Jobs falso y el encargado de campaña negativa ha ordenado plantarme merca en el auto para mostrarme como loquito merquero. El responsable a cargo es un viejo dirigente de la zona del Torito. Espero desistan ante este aviso. ¿Qué quiere decir este tuit? No soy bueno por los acertijos, no tengo la capacidad de Javier para los acertijos, es un acertijo. ¿Está dirigido a alguien del gobierno de la ciudad? No lo tengo idea. Me está preguntando, es un acertijo, no soy bueno para los acertijos. No soy bueno para los acertijos. Sí, hay cientos de tweets de Javier. Javier es un tipo, es el político nuevo, porque no es un clásico político, no es un político tradicional, que más influencia tiene en las redes sociales. Es lógico que con todos los tweets que pone y todo, genere ruido cuando pone un tweet, por lo que representa. El que fue quien lo tuiteó. ¿Consideras como Javier Milei que el mejor economista de la historia fue Domingo Cavallo? De la historia de Argentina, De la historia de Argentina. Fue un muy buen ministro Domingo Cavallo. ¿Qué te gustó de Domingo Cavallo? Consiguió la estabilidad. Lo que pasa es que la confusión a veces hay que una cosa es ser el mejor y otra cosa es ser perfecto. La perfección es muy difícil de alcanzar. A veces esa es la discusión. Yo no sé si hubo otro que haya sido mejor que Cavallo. Cavallo hizo que la moneda argentina se estabilice y que la economía argentina crezca. ¿Qué análisis haces de los insultos de Javier Milei hacia Horacio Rodríguez Larreta? Pero eso ya pasó como hace un mes y medio. Es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarte. No, bueno, pasaron un montón de cosas. Podemos hablar del excelente resultado que hicimos. Además de felicitarte por el excelente resultado, ¿qué opinas de los insultos hacia Rodríguez? Creo que lo más importante de todo es que vamos a pasar al kirchnerismo y lo vamos a dejar en tercer lugar. Y que eso va a ser historia. Somos un espacio nuevo, de gente nueva, que está haciendo historia. Nunca pasó en la historia argentina. ¿Y por qué no te contesto lo que me sigue de los insultos? Porque no creo que es importante. Porque de eso son cuestiones que pasaron en algún momento. ¿Consideras que ya pasó? Ya pasó, ya está, no es un tema para sacar de vuelta y traerlo, ya está, o sea, nosotros estamos construyendo un espacio que está haciendo historia, o sea, no le podemos sacar importancia. ¿Y basado en qué? En esto estamos planteando acá, ideas liberales. El resto de los espacios políticos no tienen idea de lo que están haciendo. Gracias, Ramiro, y vamos a seguir hablando con la gente. Gracias por recibirnos. Víctor Hugo, no sé si quieren que sigamos hablando con la gente. Esas eran las palabras de Ramiro Marra, que es candidato a diputado. Muy bien, por el partido de Lautaro, vamos a estar nuevamente por ahí. Hacemos. Vamos a estar otra vez por ahí en un ratito más. Son tantos los temas al mismo tiempo, pero este es el ritmo de la hora impuesto por nuestro conductor Federico Ferro. Quiero recomendarles una película a los seguidores de Netflix. Mirá, este muchacho, seguidor a su vez de Milei. Se llama Je suis car. Es una película de Netflix interesante. El doctor acá está cabeceando, entonces sabe de lo que estoy hablando. Son jóvenes que van hacia la derecha y es bueno entender, jóvenes europeos en este caso, qué hay, qué los mueve, qué los conduce. Si pueden, los que son de ver de vez en cuando alguna película de Netflix, me permito recomendarles esa. Ahora le voy a preguntar al doctor por qué lo veo cabecear. Antes quiero presentarle al doctor Rashid y a ustedes y al doctor Darío Villarroel un tuit que marca claramente cuál es el temperamento con el que se hacen las cosas hoy día por cierta gente en la Argentina. Francisco Sánchez es diputado, ¿verdad? Es diputado del PRO. Al amigo todo, al enemigo ni quórum. Ni quórum. Con esto, doctor Rashid, está bastante claro cuál es el panorama, ¿no? Es muy claro y además yo también recomiendo Je suis art porque explica justamente cómo de las utopías revolucionarias de Sartre del 68 y Foucault pasamos a la pérdida de la política de los últimos 5 décadas de neoliberalismo, que ha intentado borrar la identidad y la memoria de los pueblos, justamente sacando la política para poder posicionar lo que sabemos que posicionamos. Si todos agarramos el billete que tenemos en el bolsillo, es un billete que podría ser de Filipinas, Birmania, Tailandia, menos de la Argentina. Algún compañero me decía, ¿pero qué estás defendiendo las figuras de Mitre y de Roca? Y yo digo, mira, serían hijos de su madre, pero son nuestros, somos lo menos, como decía Roosevelt. Me da mucho gusto verlo siempre, aunque los temas son un poco ingratos, duelen, porque nosotros ahora sonreímos en el final, pero debe ser como una descarga, porque esto que pasa, todo esto de lo que hemos hablado, entristece mucho. La ley de etiquetado, perdóneme, es una ley también para salvar muchísimas vidas. Y esto me parece que es un tema que con la capacidad profesional de ustedes, sobre todo Víctor Hugo, de todo el equipo de C5N, hay que profundizarlo porque esto en el mundo hay dos problemas graves que son la desnutrición y la obesidad por la chatarra.
Nada menos. Estados Unidos podría dar clases al respecto. Esto lo desnudó la pandemia porque se mueren 24.000 personas por hambre en el mundo desde hace 10 años, promedio 8.000, de los cuales son niños. La Sociedad de Pediatría no salió nunca y obviamente nunca hubo una declaración de pandemia por eso. Doctor, muchas gracias. El doctor Jorge Rashid. Nosotros vamos a hacer una pausa. Está por hablar Alberto Fernández en La Rural. Es un tema del fútbol, es un tema de la justicia, es un asunto de irrespetuosidad con las leyes. ¿Qué decir del tema aforo, doctor Villarruel? Bueno, hay procedimientos penales que se están llevando a cabo. Ayer veíamos cómo allanaban la cancha de River, jugaron River Boca, obviamente hubo como 50.000 personas. Se está controlando el tema del ingreso, el egreso, las actas correspondientes, la cantidad de entradas que se vendieron. Y esta mañana se allanó el Club Atlético Vélez Sarsfield, también con la misma situación. Pero quiero decir algo, Vélez Sarsfield tiene una capacidad para 45.000, 50.000 personas. Había 20.000, esa cancha no estaba llena, no es lo mismo que la cancha de River. Habrá que ver que están más juntos y deberían estar separados. Pero esa no es cuestión tampoco del gobierno nacional. A ver, quien organiza el espectáculo deportivo, por orden de la AFA, es el club local. Y el club local le dice a la policía metropolitana y a los empleados cómo tienen que trabajar para que la gente se ubique en los lugares que tiene. Echarle la culpa al gobierno de esto, la verdad, es tirarle y tirarle siempre con mer para pegarle. Y la verdad que acá estaba claro que la responsabilidad era de los clubes. Por eso ahora, quienes están siendo investigados no es el gobierno, son los presidentes de los clubes. Ya están imputados Donofrio, como presidente de River, y el presidente de Vélez, por dos cuestiones. El tema de favorecer con esta cuestión de llenar la cancha la propagación del virus. Es un delito grave, tiene una pena de hasta 2 años de prisión. Y también puede pasar, porque es una contravención, lo que pasó de llenar el estadio con más gente permitida, el tema de la clausura del estadio, de River y de Vélez. Pero ahí te digo algo, hay un problema. La selección argentina juega el fin de semana en la cancha de River. Si llegan a clausurar la cancha, que es por el partido de River y no de la selección, obviamente habrá que buscar otro estadio. Es un lío bárbaro, se metió la justicia de la ciudad. Repito, se metió la justicia de la ciudad, cuando en realidad el tema de la propagación es un delito federal. No sé por qué Comodoro Pi en estos temas no se mete. Vamos a tomar contacto con los Estados Unidos, con la ciudad de Nueva York. Allí está Matías Morales para hablar de algo cuyo título les va a llamar la atención. Entra en default la economía, el gobierno de los Estados Unidos. Matías Morales, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Así es, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país podría entrar en default el próximo 18 de octubre por la actitud irresponsable y peligrosa de los republicanos que se niegan a aumentar el techo de deuda, por lo que agregó que si no querían ayudarlos a salvar el país, que por lo menos se apartaran y no lo destruyeran, al tiempo que consideró hipócrita y lamentable que jugaran a la ruleta rusa con la suerte de Estados Unidos, ya que advirtió que una suspensión de pagos amenazaría el estatus del dólar como la divisa de reserva de la que depende el mundo. A su vez, aumentarían las tasas de interés de las hipotecas, los préstamos, las tarjetas de crédito, y el país correría el riesgo de que le bajaran la calificación. Biden dijo que representaría una herida autoinfligida que arrastraría a la economía norteamericana a un precipicio y lo comparó con la caída de un meteorito, afirmando que sería catastrófico. Los demócratas necesitarían el voto de por lo menos 10 republicanos, aunque su líder en el Senado, Mitch McConnell, ya dijo que no iba a acompañar el proyecto porque si el gobierno quería gobernar sin ellos, también tendría que resolver este tema solo. Los republicanos, a su vez, están siendo criticados porque gran parte de la deuda que se niegan a pagar fue adquirida durante la administración de Donald Trump. Matías, hemos entendido perfectamente. Me gustaría escucharlo a Biden. Después, si lo que dice Biden deja algo para agregar, volvemos por allí, aunque me da la sensación que está todo dicho. Escuchen a Biden. So let's be clear. Not only are Republicans refusing to do their job, they're threatening to use their power, to prevent us from doing our job, saving the economy from a catastrophic event. I think, quite frankly, it's hypocritical, dangerous, and disgraceful. Their obstruction and irresponsibility knows absolutely no bounds, excuse me, especially as we're clawing our way out of this pandemic.
Pobre Biden, porque tiene más problemas que los Pérez García en este momento. No solo lo del default, sino también lo de la vacuna. 70 millones no se quieren vacunar, son republicanos prácticamente todos ellos. Y hoy, Matías, para cerrar el informe, hubo una marcha antivacunas, creo, en la ciudad de Nueva York. ¿Es así? Sí, está habiendo bastantes marchas antivacunas, sobre todo, como decís, en la ciudad de Nueva York, porque están echando al personal sanitario y a los maestros que se niegan a vacunarse. Así que hay muchas personas que están perdiendo el trabajo y la gobernadora de Nueva York ya está evaluando decretar la emergencia para contratar jubilados y desplegar la Guardia Sanitaria si estos despidos derivan en la falta de empleados en los hospitales. Bien, mal, por supuesto, el dato, están perdiendo el trabajo, gente del personal sanitario, gente de la educación. Es un verdadero drama el que tienen los Estados Unidos, que no puede llegar a la inmunidad de rebaño teniendo todas las vacunas. Matías, hasta cualquier momento, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hacemos una pausa, estamos esperando la palabra de Alberto Fernández, el presidente de la República en la Rural. La Cámara Argentina de la Construcción está haciendo un acto y allí está el presidente. Enseguida vamos a estar con la columna, pero han pasado cosas muy fuertes, muy importantes hoy y las ha cubierto minuto por minuto C5N. Rafael Palavecino, ¿dónde estamos ahora? Víctor Hugo, continuamos en la zona donde se produjo la toma de rehenes. Estuvimos trabajando con todo el equipo durante todo el día y se agregan datos que nos acerca también nuestro equipo de producción, más datos sobre esta toma de caseros. Nosotros recién revelábamos acerca de la situación en el interior y estos datos especifican que de la primera observación de los forenses en la escena, el tirador, Alejandro Maldonado, fue abatido por la policía de 3 impactos de bala, uno en cada hombro y otro en el medio del pecho. Su amigo y rehén, José Cáceres, tenía un solo disparo que ingresó por un hombro y le atravesó el tórax. Llegaba de 6 a 7 horas fallecido. Esto fue algo que también había revelado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ante la prensa. El asesino tapó el cadáver de su amigo con una manta, lo cubrió, le colocó algo debajo de la nuca a modo de almohada. Después se da todo el suceso que nosotros ya conocemos, la balacera, la irrupción de la policía dentro del lugar. Hasta hace un ratito trabajaba Gendarmería realizando los peritajes, estaban ya terminando. Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial de Lomas de Zamora para realizar la correspondiente autopsia. Bien, Rafa, estoy mirando algunos tweets que tienen que ver con algunos de los temas que vamos a considerar. Esta es la calle donde se produjeron estos terribles episodios de hoy en Caseros. Desde la medianoche, como contó muy bien Diego Gabriele, uno de los cronistas de C5N, se trató de un tema que duró casi 12 horas y terminó en muerte. Está hablando, y vamos con eso, el presidente Alberto Fernández. Que tenemos por delante, en el mundo de los constructores, todo lo que nos queda por construir en este país y en este mundo que no le ha pasado fácil. Venimos a superar un tiempo de mucho dolor, de mucha enfermedad, de muchas pérdidas, que afrontamos con mucho esfuerzo. Cuando llegamos al gobierno, allá en diciembre del 2019, estábamos muy convencidos de que para poner de pie a la Argentina, la obra pública, la construcción, era un elemento central, por ese contenido movilizador que tiene la actividad de la construcción. En campaña anuncié que iba a poner de pie, a construir un ministerio de vivienda, que hoy conduce Jorge Ferraresi. Y lo hice advirtiendo la necesidad que tiene la Argentina, los argentinos, las argentinas, de tener un techo propio, donde cobijarse junto a sus familias. Y lo hice también convencido de que ese era un camino propicio para poner en marcha una economía que venía definitivamente apagada y que había que encender, como recordaba yo en aquellos días. Apagada
porque todo se había retraído, el proceso de endeudamiento vivido dejó paralizadas muchas actividades y condicionó mucho al Estado para poder desarrollar obra pública. Y llegamos con toda nuestra vocación y todas nuestras convicciones hasta que a los 99 días cayó ese tiempo de dolor que fue la pandemia. Aún así, desde el año pasado empezamos a trabajar fuertemente con la obra pública, porque la verdad es que la Argentina es un país muy grande y en verdad necesita de la obra pública muchos sectores, muchos espacios geográficos del país para poder garantizar el desarrollo. Y empezamos a trabajar. Y los resultados son un poco los que acaba de mencionar el presidente de la Cámara, que tienen que ver con una inversión que aumentó desde parte del Estado, con la creación de nuevos puestos de trabajo, pero que necesitamos que hoy recuperen un vigor, una fuerza que la Argentina necesita para terminar de ponernos de pie. Ustedes que ahora que la pandemia ha pasado, la pandemia volvió a instalar entre nosotros algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre del 2019, que era la confrontación y recuperar el diálogo y recuperar espacios de encuentro. Bueno, la pandemia nos volvió a ponernos en veredas diferentes, a volver a confrontar. Tanto dolor y tanta pena tiene que habernos servido para pensar un mundo de otro modo y para pensar, ustedes que son constructores, en ver cómo construimos ese mundo hacia adelante. Me parece que lo primero que tenemos que construir son puentes. El primer puente que tenemos que construir es el puente hacia el diálogo, hacia el consenso. Allí hemos trabajado mucho, junto a la Cámara de la Construcción, en el Consejo Económico Social. Y hemos logrado definitivamente avances importantes, muy importantes. Porque estamos convencidos que la Argentina del futuro se construye a través del diálogo y se construye escuchándonos. En estos 2 días, después de la última elección primaria, yo me ocupé de salir a la calle y de escuchar. Porque es tiempo de escucharnos, de terminar con los gritos altisonantes y aprender a escucharnos entre nosotros para saber qué nos pasa, porque hemos vivido una época muy conmovedora, también en lo afectivo, también en lo personal. Y es bueno escuchar. Es bueno escuchar. Escuchando uno advierte percepciones que otros tienen y uno no tuvo. Y es tan necesario ponerse en el lugar del otro y en los zapatos del otro para saber cómo caminar más seguros hacia el futuro. Tan importante. Y me he ido a escuchar a vecinos, hombres y mujeres comunes, algunos trabajadores de la construcción estaban en esos encuentros, para ver exactamente cuáles son las expectativas que de inmediato deben ser atendidas. Escuchar y gobernar. A escuchar y gobernar, yo le digo que sí. Y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que podemos gobernar sin escuchar al otro. Le digo que no a la altisonancia del diálogo. Le digo que no al ruido que solo que se queja y llama a la queja. El presidente de la República hablando en la Cámara Argentina de la Construcción, en esta convocatoria muy especial, apelando al diálogo, a la construcción de puentes. Algo tenemos para decir después en el transcurso de nuestra columna sobre el diálogo, justamente en un día en que el diálogo ha tenido un estrepitoso fracaso, considerando lo que han hecho con el quórum para votar la ley de etiquetado frontal. Es un ejemplo muy claro de que ellos, la derecha, no dialoga nunca y que el gobierno siempre tiene un propósito conciliador. ¿Le va bien con eso? Uno a veces hace un análisis un tanto pesimista de esa actitud. Dialogar, construir puentes, suena muy bien,
es muy grato, pero del otro lado son feroces. Son feroces los políticos que representan a las corporaciones de la derecha, que no ceden un palmo, jamás. Entonces el diálogo solo sirve cuando se hace lo que ellos dicen. Jamás cuando se proponen las cosas positivas, que desde el gobierno, indudablemente, uno lo escucha a Alberto Fernández y mejor buena voluntad no se puede tener. Vamos a ir a nuestros temas, empezando porque justamente el capitalismo exige que cuando se tiene el poder político se lo use fuertemente, porque de lo contrario, el poder real, creado, generado por el capitalismo para su propia defensa, le pasa por encima. El capitalismo es salvaje. Miren ustedes, los republicanos en los Estados Unidos, lo que están haciendo en estos momentos, miren esta información, pasan por encima de todo. Joe Biden aseguró que sin acuerdo con los republicanos, Estados Unidos puede entrar en el default. Ahora, vea usted lo que dice la secretaria de Estado, lo que puede pasar si no consigue Biden que los republicanos apoyen su propósito. I think it would be catastrophic for the economy and for individual families. Nearly 50 million seniors could stop receiving Social Security payments or see them delayed. Our troops would not know when they would get their next paycheck. We have 30 million families who rely on the monthly child tax credit, and they would not receive that relief. ¿Usted se da cuenta hasta dónde estamos llegando con el capitalismo? Hasta dónde los Estados Unidos también están comprometidos. La palabra default, que es una habitualidad en las economías de países como la Argentina, la posibilidad del default siempre como una amenaza, como una espada de Damocles, ahora lo tiene Estados Unidos y necesita imperiosamente de un acuerdo con los republicanos, de lo contrario le va a costar muchísimo gobernar. Ese capitalismo que se lleva todo por delante, como bien dice Joseph Stiglitz, amigo del ministro de Finanzas Martín Guzmán. Stiglitz está pidiendo recircular la ayuda del Fondo Monetario Internacional a los países de menores ingresos, porque así la mano no va, no sirve. Es como dijo Biden en su momento, hace algunas semanas, cuando proponía, sigue proponiendo, más impuestos a los más ricos, a los que más tienen, de esta manera. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share. Just like middle class folks do. But that isn't happening now. Today in this country right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. La avaricia del hombre es formidable. Ganan 1.000 millones, pero ahora tendrían que pagar, según lo que propone Biden, 250 millones. Vaya uno a convencerlos, porque tendrían que pagar el 25% de impuestos, que es lo que se está queriendo realizar, llevar a cabo en este momento. Y esto es muy difícil. Por eso hay que luchar desde el poder político contra ese poder real, económico, que tiene a los medios de comunicación, a los políticos. Lo que está pasando ahora con la ley de etiquetado es una vergüenza. Están buscando cualquier argumento, ya no saben qué hacer. De todas maneras, la opinión pública que los ha ido circundando, porque esto me parece que es transversal, nadie puede estar de acuerdo con que es correcto no dar quórum para que se considere una ley que beneficia nada menos que la salud, con algo que uno dice, ¿por qué les preocupa, les molesta tanto poner una etiqueta? ¿Hacen trampa? Siempre están metidos dentro de la trampa, pero ese tema viene después. Lo que quiero ahora es hablar de ese impuesto del 25%, que lo que llamamos la Pandora Paper ha determinado como una idea de muchísimos presidentes y hombres de la política en el mundo entero. Pandora Paper y el impuesto global a las multinacionales. Quieren salir del 15% para entrar al 25%. De todas maneras, Pandora Paper, Panama Paper, ¿usted se acuerda lo que decía el bandido de Caputo, que fue ministro de Finanzas, nada menos, de la República Argentina, el del préstamo 100 años, el que tomó miles de millones de dólares prestados, hasta que en determinado momento le dijeron no hay más y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional? Él decía que este tema de los Panama Papers en aquel momento era como tener una caja de seguridad, en realidad no tiene nada de malo.
También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas. Primero quiero hablarte de Caputo, de Toto Caputo. Dale. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame. Así se bancan entre ellos, así juegan permanentemente para robarnos mejor. Es el cuento de Caperucita casi. Y lo hacen, lo llevan a cabo, tienen una presencia formidable en los medios de comunicación. Así que este Caputo, el de la cajita de seguridad, un ahorrito que tenía por ahí en la caja de ondulines de su tía, era lo que significan los Panama Papers, que era la cosa más criminal económicamente del mundo cuando ellos querían denunciar que lo tenían otros. Resultó que todos ellos estaban metidos hasta las manos en el tema de los Panama Papers. Mire lo que dice Marco Teruggi con este tuit, un conocedor formidable de estos comportamientos. En los papeles de Pandora están 12 expresidentes, la actual vice, hasta el director de la Dirección de Impuestos. En Argentina está nuevamente un integrante de la familia Macri. Y en Perú aparece Mario Vargas Llosa. Todos se reúnen después a dar clases de democracia y libertad. En efecto, escuchémoslo a Vargas Llosa, metido también en estos asuntos, dar esas clases sobre democracia y libertad. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse. Calificadamente, eso es votar bien para ellos. Siempre están pensando en esa idea. Votar ellos mismos para que la democracia, que ya no sería tal, les asegure su absoluto dominio. ¿Qué es el que tienen a través del poder real? Mire usted lo que es Facebook. Para cerrar este capítulo introductorio de nuestra columna sobre el capitalismo salvaje que hoy día tenemos. Facebook se cayó ayer, lucha contra apagón global, pero sobre todo las revelaciones de alguien que trabajó para Facebook, Frances Haugen, una especialista en datos, que les dijo la purísima verdad. Escúchela. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Es el poder real. Facebook también es parte de ese poder real. Aquí la mafia de Clarín hoy volvió al ataque a favor de la muerte, contra la vida, ahora contra las vacunas para los pibes, nada menos. Mire usted lo que pone en tapa hoy el diario de Héctor Mañeto. Ahí está. Desde el martes 12, pese a las dudas, qué sinvergüenzas, qué bandido, qué manera de jugar a favor de la muerte. Pese a las dudas, arranca la vacunación a chicos de 3 a 11 años. Si el diario más vendido del país, por más que se sepa que es un diario completamente degenerado dentro del periodismo, dice esto: la influencia es inevitable. Mire el destacado que le vamos a presentar para darle continuidad a este tema. Sinopharm para niños, la Sociedad Argentina de Pediatría pide al gobierno evidencia de su eficacia. Por supuesto, son instituciones que juegan a favor de ese poder real. Son instituciones que, como decía Jorge Rashid, tienen mucho que ver con los laboratorios, están metidos hasta las manos en todo eso, pero al fin de cuentas tuvieron que hacer lo que correspondía. Mire ahora cuál es la situación.
la Sociedad Argentina de Pediatría dio por saldadas las dudas, las que le permitió a Clarín poner en tapa dudas sobre la vacunación de los niños. La verdad es que no se encuentra a alguien como la gente. Mire lo que hacía un tal Tabag, un doctor, Omar Tabag, contra la vacuna, jugando desde Mitre, desde Clarín, desde La Nación Más, lo que hacía el personaje. Por ejemplo, Chile ha incorporado una de las vacunas aprobadas en el mundo, que es la vacuna Coronavac, que es una vacuna inactivada, similar a Sinopharm, y lo ha aprobado para la utilización en mayores de 6 años. Ahora, el criterio de aprobación del Estado chileno fue que se presentaron los resultados de 63 millones de niños vacunados con más de 3 años. Las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna para los menores de 12 años están aprobadas no todavía y falta todavía un tiempo. ¿Por qué? Porque esas vacunas tienen que asegurarse algunos datos de seguridad, de inmunidad. Disparate, salgamos de este disparate, porque en el fondo alguien lo está mirando distraído y piensa que esto es lo que hay que escuchar. Y esta es la gente a la que no hay que escuchar. Basta que tengan presencia en esos medios absolutamente infames, deformadores de la verdad, para saber a qué están jugando. Y está jugando muy mal. Mire lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría hoy. Tarde, ayudó un poco a las dudas, una vergüenza. Pero los hechos, por supuesto, que derrumbaron todo lo que había sostenido sobre las dudas que tenían, y el titular de la entidad científica, Omar Tabaco, dijo también que nunca se dudó de la seriedad de la entidad reguladora ANMAT. Bueno, y si no dudan nunca de la seriedad, ¿por qué dudaron ayer? ¿Por qué permitieron que se hiciera este recorrido? ¡Qué vergüenza que son! Escuchémoslo. Lo que lleva transcurrido del estudio son muy buenos datos según el ANMAT, por eso los llegó a autorizarlo. Claro. Entonces esto nos da mucha más tranquilidad, porque en ningún momento tampoco era cuestión de desconfiar del ANMAT, porque es una agencia muy prestigiosa, muy seria, en la que confiamos plenamente, pero queríamos conocer cómo se había generado esa evidencia. Nos mostraron eso, más un par de estudios más que están realizando, y nos deja mucho más tranquilo para hoy, Juan, recomendar más enfáticamente todavía la vacunación. El señor me da vergüenza. Y la Sociedad Argentina de Pediatría también, si avala lo que hizo este señor. Es decir, nunca se puede dudar de la ANMAT, pero ellos, de todas maneras, y confesándoselo a los medios, querían disipar algunas dudas. ¿Se duda o no se duda? Y además, en este tema, en el que está en juego la vacunación, tenés que manejarlo de otra manera, porque si no estás haciendo mucho daño. El que ya hicieron, ya tiene este señor, esta Sociedad Argentina de Pediatría y el tal de BAG de la Sociedad Interamericana y qué sé yo cuánto de pediatría, ya tiene cientos de miles de padres que ya se están preguntando, a través de lo que dicen además los medios de comunicación, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Y no, porque se quedan con una parte de la información. ¿Quién está escuchando ahora en aquellos medios que sembraron las dudas, es decir, en Clarín? ¿Dónde está el título de Clarín que permita que la gente por lo menos reconsidere lo que esta gente ayudó a crear jugando para el sistema? Jugando para los laboratorios, jugando para los medios de comunicación, jugando contra la ANMAT y después diciendo muy suelto de cuerpo, es tan pero tan seria la ANMAT que jamás se puede dudar de ella. Pero ayer dudaron, no dudaron, ayer jugaron a las dudas, ayer hicieron todo el daño que hoy ya no pueden reparar. Dan mucha vergüenza, son unos desconsiderados y venimos tolerando esto, jugar a favor de la muerte y contra la vida, desde que empezó la pandemia. Ellos apostaron permanentemente a que la muerte ayudaba muchísimo desde el punto de vista político. Y cuando se produjeron las muchas muertes, por supuesto que trataron de sacarle el jugo que corresponde, pero la vacunación les ganó. La vacunación ha generado una situación maravillosa en términos relativos con el resto del mundo para la Argentina. Y ahora llega la vacunación para los pibes. Y en vez de celebrarlo, de festejarlo, de divulgarlo, difundirlo como corresponde, le salen en contra. Tengo mis dudas. Tengo que hablar con la ANMAT a ver qué están haciendo. ¿Cómo? Si dicen después que no tienen dudas. ¿Y cómo aparece este de Bagui o el que sea haciendo tanto pero tanto daño? Que lo haga Mañeto, que lo haga el maldito tipo de periodismo que él encara y encabeza, vaya y pase, porque lo hacen toda la vida. Y si tiene quien le crea, en realidad son cómplices los que aportan en los reportajes y los que leyéndolos, ya a esta altura del partido, siguen todavía haciendo como que les creen, porque creerles es absolutamente imposible. Mire, aparece Camburián,
Lo tiene a Camburián, ¿verdad? Ahora le voy a recordar, por las dudas, un tuit escrito en febrero de lo que nos iba a pasar en agosto, pero antes, escúchelo hablar de la vacuna. Que el Ministerio de Salud no publica los datos validados. La FDA va a discutir el 25 de octubre abiertamente la vacunación con Pfizer para los chicos de 3 a 11 años. Abiertamente, no en una oficina, a oscuras, o digamos, no en la misma oficina en donde se robaron vacunas. ¿Y cuál puede ser la razón por la que el gobierno no ha difundido estos datos? Porque no los tiene. Claramente no los tiene. No los tiene porque no los hay. Qué tipos, ¿no? Qué peligrosos. Pero detrás están los medios de comunicación haciéndole la pregunta para que el señor se luzca. Mire quién es este hombre. Escribió en febrero, el 19 de febrero, pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tuit, lo bien que hicimos. Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dice: no puede ser. De verdad, no puede ser. Hay un desencanto, un desconsuelo, un dolor muy grande, porque ya es demasiado. Lo de Clarín, lo de La Nación, lo de Camburián, lo de DEBAG, lo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que corrige tarde, cuando ya no sirve para nada su corrección. Ya hizo el daño que los otros querían que hiciera, ya cumplieron, ya les fue muy bien con todo aquello que los lleva a portarse de esta manera, a dudar de la ANMAT. ¿Quién es el presidente de la pediatría o lo que fuere para dudar de una institución que es uno de los orgullos máximos que tiene la República Argentina? Entonces Kreplak, en el desaliento, dice: no, no puede ser, es que de verdad no puede ser. No había ninguna necesidad de llevarle esta angustia a la sociedad. No había ninguna necesidad de llevarle esta angustia a la sociedad, poniendo en duda algo que nosotros no tenemos la duda, que todos los que trabajamos sobre información estamos seguros. La duda es sobre fase 3, que es eficacia. Primero está publicado fase 3 de adultos. Bien. Y en fase 3 de niños no está publicado porque, está, como pasa siempre, todos los países, en Chile, en Uruguay, que se vacunan también tienen un fase 3 en proceso que no está publicado. ¿Y cómo se sabe la información antes de estar publicado el archivo? El artículo se llama Rolling Submission. A medida que van habiendo información parcial, el laboratorio le comenta a las organizaciones que evalúan a la ANMAT. Sí. Le va diciendo: tengo tantos casos, pasó esto, y según eso uno va viendo la eficacia. Hasta que no termine un número muy grande no se publica. Bien. Pero esa información que se va sacando en partes sirve para tomar la decisión. Vamos a tomar como medida Estados Unidos. Es algo que a muchos sectores les genera, bueno, si en Estados Unidos pasa esto, es una medida a la que nos tenemos que referir también nosotros. Miren lo que cuenta Anaí Rubín, corresponsal, amiga, desde la ciudad de Nueva York, con respecto a la vacuna para chicos. La Academia Americana de Pediatría, junto con la Asociación de Hospitales para Niños, dio un número que es altísimo: 5.300.000 casos registrados desde que empezó la pandemia en niños. Esto representa el 22% del total de los contagios. Lamentablemente también informaron que se produjeron 534 muertes y desde el mes de agosto a septiembre 750.000 nuevos contagios en chicos. En cuanto a la hospitalización, en adolescentes, los no vacunados, es 10 veces mayor la tasa de contagio que los vacunados. Y uno de cada 4 chicos que están hospitalizados terminan lamentablemente en terapias intensivas. Bueno, ahí están las placas de lo que nos dice Anaí Rubín. Vamos a compartirlas con ustedes para quedar debidamente informados. 750.000 nuevos contagios se produjeron desde el 5 de agosto al 2 de septiembre. ¿Qué más? 5.300.000 casos en niños y adolescentes, 22% del total de los contagios. Y aquí tenemos quienes luchan contra la vacuna. 534 niños y adolescentes fallecieron. Las fuentes, la Academia Americana de Pediatría y Asociación de Hospitales para Niños, nada menos. Por suerte, en la Argentina está el 50% de la población ya vacunada, totalmente vacunada. Es muchísimo más alto todavía el porcentaje de primera dosis, que asegura un 80% de certeza de poder luchar muy bien contra el COVID. Bueno, la vacunación
Es la principal respuesta, la más extraordinaria que hemos tenido de los pocos casos que se dan, tanto de contagio como de muerte, porque ya no hay una situación que venía de arrastre de los que antes habían enfermado. Ahora cada vez menos contagios y cada vez menos muertes. Dios quiera, Dios nos ayude, por lo menos lo digo como creyente, que las cosas sigan de esta manera. Parecería indicar que sí, pero 50% y mucho más, 80%, 70% de vacunados con primera dosis. Usted mañana puede leer este título tranquilamente en La Mafia de Clarín. Lo ponemos para darles una idea. Cuando el 50% de la población está vacunado, ellos pueden poner el 50% de la población argentina no cuenta con su esquema de vacunación completa. De nada, muchachos, es para que tengan una maldad lista para mañana y no tenga que pensarla a las 11 de la noche hablando con la nación a ver qué daño pueden hacer en la próxima jornada. Pero por supuesto, todo es una lucha muy grande contra estos intereses. Y no hay que cansarse. Hay que seguir dando toda la pelea, tratando de refutar todo lo que sea posible y necesario frente a tanta mendacidad. Vamos a empezar compartiendo este tuit de Julio Cobos con usted. Entre ellos se matan y en este caso Cobos es mejorado por Negri. Es decir, Cobos es mejor que lo que era hace unos días gracias a que puede escribir este tuit diciéndole al presidente de la UCR, Mario Negri, pidan sesión especial con los temas de interés de Juntos por el Cambio, pero también faciliten el tratamiento de la ley de etiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas, otro tema que se tenía que tratar en la jornada de hoy. Ahora, vea al presidente de diputados llamando a diputados que no van a entrar, que no van a ir. Torello Pablo, ausente. Torres Ignacio, ausente. Diputada, si quiere entrar al recinto puede, ¿eh? No hace falta filmarlo de afuera. Bueno, veámoslos, ahí están detrás de la cortina mirando. Así viven, así son. Esta es la responsabilidad que tienen. Ahí están, escudados en un pretexto baladí, para no votar, ver si lo pueden romper. De todas maneras, creo que hay presión hasta de sus propios seguidores, porque esto ya le da vergüenza a cualquier ciudadano mínimamente decente. Es que no puede ser que no quieran que las corporaciones económicas pongan una etiqueta que nos dice si tiene sodio, si tiene sal, si tiene algo que no nos conviene. Es tremendo. Ahí están. Esa es la imagen de la oposición. Mírenlos en el patio ahora, andando por el patio tratando de, por supuesto, no entrar y conversando entre ellos. Esta es la forma de responsabilidad que tienen. Ahí están jugando por las corporaciones, están haciendo tiempo como un miserable equipo de fútbol que para sostener el resultado. Y el resultado es que las corporaciones sigan haciendo lo que quieran porque ellos son empleados de las corporaciones. Son las corporaciones las que sostienen las campañas de ellos. Lautaro Maislin les preguntó por qué no entraban. Miren cuáles son los pretextos. ¿Cómo fue un día sin WhatsApp ayer? Muy bien, muy bien. ¿Mucho más Twitter? ¿Qué tal? Mario, ¿cómo va? ¿Qué expectativas para hoy? Buenos días. ¿Qué expectativas para hoy? Voy a labor parlamentaria y veremos. ¿Va a dar quórum? Después vamos a conversar. No van a dar quórum. No va a dar quórum tal como está. Si quieren sesionar y quieren tratar estos temas, se hace una agenda en común. Y la agenda común significa otros temas que para nosotros también tienen urgencia. La posición nuestra en general es a favor de las leyes que se van a tratar. Lo que pasa es que nos hubiera gustado que pudiéramos incluir otros temas en la sesión de hoy. ¿Cuál es la importancia del día de hoy? ¿Va a haber quórum? ¿No va a haber quórum? Depende del oficialismo. Ellos convocaron, ellos son los que tienen que garantizar el quórum. Así que en cuanto ellos consigan el quórum, nosotros vamos a bajar para tratar los proyectos. ¿Qué piensa usted en particular de la ley de etiquetado? Voté a favor, impulsé el dictamen, así que estoy esperando que ellos consigan el quórum para que sea ley. Mario, ¿va a haber quórum o no va a haber quórum? No hubo quórum, ahora esperamos que el presidente de la Cámara llame una reunión para que consensuemos entre todos los bloques
una sesión donde esté etiquetado, todo, que estamos todos de acuerdo. ¿Usted votaría a favor de Yo la sí, ley de yo etiquetado? sí. Sí, votarían, pero no entraron. Y el pretexto es como dice Leo Grosso, el diputado, se trata de jugar hasta el último momento, si es posible, a favor de las corporaciones. Que no puede hacer Juntos por el Cambio votar esta ley porque las grandes empresas de alimentos de este país, que son muy grandes y muy pocas, están haciendo un lobby feroz y si de lobby empresario se trata, Juntos por el Cambio son los primeros que levantan la mano para hacerse eco. No es más ni menos que regular el acceso público a información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente. Y eso es lo que no quiere discutir Juntos por el Cambio, porque en Argentina hay 5 empresas de producción de alimentos que regulan o que tienen el 90% de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña Juntos por el Cambio. En el recinto, Máximo Kirchner, por supuesto, hablaba de este comportamiento de la oposición. La mejor de las buenas voluntades, entendiendo siempre los resultados electorales, pueden ser a veces favorables o adversos. Pero le puedo asegurar que nosotros sabemos perder y por eso también después sabemos ganar. Lo que han visto hoy es cómo se comportan cuando apenas en unas pasos pudieron obtener un resultado favorable. Vuelven a ser los mismos de siempre. Vuelven a ser los que endeudaron el país. Vuelven a ser los que en este Congreso en el 2010 votaron el 82% móvil, pero cuando fueron gobierno entre el 2016 y el 2019, lo único que hicieron fue recortar los saberes de los jubilados y las jubiladas con la reforma previsional. Vuelven a ser lo mismos de siempre. Narda Lépez, tan conocida y apreciada, se manifiesta también desolada por ese triunfo del lobby sobre la salud pública. Todo esto ya está aprobado. Ya no hay duda al respecto de que la ley funciona. Se probó en otros países, en los países donde ejecutó funciona, en otros países donde una ley similar está como andando hace tiempo, se modifica. Los índices de la salud pública mejoran, la gente se informa. Entonces lo que van a elegir ahora no es si la ley es buena o mala, van a decidir, van a proteger a los niños o van a proteger los intereses de las empresas que encima pueden reaccionar, cambiar su fórmula, no es tan grave. Es tan simple y al mismo tiempo tan doloroso, ¿no? Que planteen las cosas de este modo, que no sirvan ni siquiera para esto, solo sirven para apuntalar los intereses de ese poder real, de lo que son verdaderamente representantes. Mire lo que pasa en muchísimos países del mundo con esta ley que la Argentina quiere impulsar, que es igual, por otra parte, a la chilena. Veamos un destacado que habla de muchísimos países, la ley de etiquetado frontal en el mundo. El proyecto replica esquemas similares que se aplican en Chile, en Uruguay, en Perú, en México. En Uruguay, un estudio de la UNICEF encontró que después de la puesta en marcha, un 18% de los consumidores optó por no comprar un producto con octógonos y un 23% optó por opciones libres de advertencias. Mira algo más de lo que sucedió. En otros países como Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia, se implementa otro esquema desarrollado por la propia industria alimentaria que se enfoca en los nutrientes, el sistema de guías diarias de alimentación. Mira lo de Chile. La directora de la Escuela de Salud de Chile, y presta atención a lo que sucede porque la ley que tienen que votar y que no quisieron desde la oposición en la Argentina es igual a la de Chile. Más del 90% de la gente está de acuerdo con que existe este etiquetado frontal. Y hoy día más del 50% de la gente refiere que está cambiando su elección. ¿En qué sentido? Si un alimento tiene menos sellos, es mejor, la gente está eligiendo alimento con menos sellos, y si encuentra una alternativa sin sello, está tomando la decisión de esa alternativa sin sello. El New York Times escribe: sellos para combatir la obesidad. ¿Cómo identifican en Chile la comida chatarra?
El gobierno chileno, en respuesta a un aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, ha emitido restricciones que los expertos dicen que son de las más ambiciosas en el mundo. Y esas nuevas regulaciones sí han tenido un efecto importante desde ahora. New York Times. Las empresas de alimentos han modificado de manera voluntaria algunos de sus productos para evitar aquellos temidos logotipos negros. Es como dice Martín Guzmán, y lo vamos a escuchar, la derecha siempre está socavando libertades, conculcando derechos, y ese derecho a la salud hoy tuvo un capítulo negro por culpa de la oposición. La derecha en la Argentina siempre quita derechos y siempre socava libertades, porque destruye oportunidades, destruye la posibilidad de soñar con un futuro más promisorio. Y en particular, y es lo que estamos viendo hoy en los debates públicos, en las cuestiones del mercado de trabajo, busca atacar los problemas o ataca esos problemas de una forma que profundiza las inseguridades económicas de nuestro pueblo trabajador. La derecha es tan mala que nadie quiere reconocer que es de derecha, ni siquiera a los políticos. Les preguntan, ¿usted es una persona de derecha? No, no. No, porque saben que es malo, que es egoísmo, esa insolidaridad. Es llevarse el mundo por delante. No ser solidario, porque me entró amor propio, para que la palabra salga bien. Es increíble lo que pasa. Mire lo de Martín Tetaz. Los UBA, usted sabe lo que está pasando con los UBA. Usted conoce las marchas, la desesperación de la gente. Son un gran mecanismo, porque bajan la cuota inicial a una tercera parte de lo que cuesta un crédito tradicional, permitiendo que la clase media pueda acceder masivamente a la vivienda. Y la gente en la calle no le llama la atención. Mire este otro tuit del candidato de Cambiemos. Por esta razón, los UBA tienen una tasa de mora muy baja. ¿Y de qué se queja la gente? ¿Por qué las marchas? ¿Por qué la desesperación? Las exigencias que plantean permanentemente. Por supuesto, porque los UBA fueron una trampa más con la que tuvieron que convivir, con la que fueron una vez más defraudados quienes creyeron en aquella promesa de que ahora sí iban a tener la vivienda. Procrear de antes del 2015 todavía mantiene la cuota, si eran 5.000 son 5.000 pesos. ¿Qué habla Tetaz? ¿Qué estás diciendo respecto a los UBA? Por suerte, se manifiesta sobre un tema que todos más o menos conocemos, como también conocemos a Pratgay. Mire lo que dice Pratgay ahora sobre el gasto, siempre esa palabra, el gasto, nunca dicen la inversión, el gasto del Estado. La realidad es que todos estos pesos que están emitiendo para poder cumplir con ese gasto que le impuso Cristina a Guzmán, son pesos que circulan y que afectan, digamos, el salario de todos, porque después la inflación nos joroba a todos, ¿no? Entonces, así como vimos un populismo sin recursos que se empezó a caer a pedazos, esto es como la última fase de eso, ¿no? Bueno, tenemos que salir a poner la platita en los bolsillos de la gente, pero no tenemos la platita, entonces ¿qué hacemos? La creamos, la inventamos. Y eso tiene consecuencias nefastas, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en la historia argentina y es muy probable que lo volvamos a ver si siguen con esta estrategia. Por varios motivos son unos sinvergüenzas. Lo de la platita, con lo que vienen jugando, es haber tomado una frase que no dijo el doctor Goyán, que se sabe, comentó lo que le había dicho otra persona y que lo hacía en forma crítica de lo que no había hecho el gobierno. ¿Y qué no había hecho el gobierno? Menciona Pratgay que Cristina le impuso a Guzmán. La verdad es que la carta de Cristina está mostrando que Guzmán había procedido como él sentía, y de ahí vino la divergencia que hubo claramente en el gobierno. Y se permiten hablar. ¿Qué autoridad puede tener Pratgay? Él no se acuerda de cuando hacía un pronóstico como este que vamos a escuchar y simplemente daba risa. La herencia que recibimos nosotros empieza en el 30%. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. La herencia que recibimos nosotros empieza en el 30%. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Vamos a ver cuál fue la realidad. ¡Ah, caramba! 40%, superó el 40% en 2016 y fue la más alta en 14 años. Y se permite hablar y nosotros lo pasamos por televisión todavía. La verdad es que deberíamos ser un poco más cuidadosos porque no hay ética, no hay moral en personajes como este, que todo lo que hizo fue multiplicar la fortuna de Fortabat, que él cuida y de la que naturalmente es un directo beneficiado, para que fuera el doble a los 10 días de él estar en el gobierno.
nos hacen cualquier cosa. Pero como están protegidos por el blindaje mediático famoso, pueden hacer lo que se les antoje. Vamos a ir a algo grato y después otro momento también grato. Vamos a hablar con el ministro de Educación, Jaime Persic, y los dejo mientras hago el recorrido con León Gieco. Con relación a todo lo que estamos discutiendo sobre la alimentación, el etiquetado, etcétera, el León Nacional, León Gieco, sacó un tema que se llama alimentación.com. Los dejo con ese tema y enseguida estamos con el ministro de Educación. El ministro Jaime Persic, ministro de Educación, con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Feliz porque vuelve a Conectar Igualdad. Sí. Se fue en 2016, se fue a Conectar Igualdad. Y la pandemia, primero hubiera sido justo que continuara, lo habían prometido, ¿no? Y Conectar Igualdad era un programa extraordinario, llegaba a las computadoras a los chicos de la escuela secundaria, a sus profesores también. Llegaba a las escuelas especiales. A sus padres también. Llegaba a toda la familia. Y era una computadora para cada uno. Y después en las escuelas primarias había unos carros digitales. O sea, la Argentina tenía brecha digital cero. O sea, la desigualdad en acceso a tecnología era cero. Y después no hubo más. No hubo más. Y después vinieron dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Vino un nuevo gobierno con pandemia. Y bueno, el año pasado Nicolás empezó con el proyecto de comprar las computadoras, se empezaron a comprar, se están distribuyendo, empezamos la semana pasada en La Matanza, en Morón, hoy estuvimos en Hurlingham, en San Martín, pero están distribuyéndose en todo el país. Y la idea es este año llegar a todos los chicos del primer año de la escuela pública secundaria, a primero, segundo y tercero de las escuelas secundarias rurales. Y estamos comprando para el año que viene poder ir a tercero y a primero de la secundaria, porque los chicos de segundo la van a tener, que es la que van a tener este año. Y bueno, esperamos que eso apunte a disminuir también una desigualdad muy grande que hay en nuestro país, una desigualdad que además es injusta. La desigualdad es objetiva, pero nosotros creemos que además es injusta. Y tiene que estar ahí el Estado para avanzar en eso. La máquina es un instrumento de igualación, ¿no? Es eso. Ministro, ¿cómo vio el tema de la presencialidad, el debate, las idas y vueltas? Quizás haya tomado el tema de los chicos en el colegio como parte de una campaña electoral para pegarle al gobierno. Bueno, Víctor Hugo mostraba algunas cosas, ¿no? De contradicciones en el discurso, de contradicciones entre el discurso y la realidad, entre lo que hacen y lo que dicen, entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que dicen y lo que dicen, entre lo que hacen y lo que hacen. La educación no es importante para Cambiemos. O mejor dicho, la educación es importante como discurso para todo el mundo. Todo el mundo dice la educación, la educación. Sí. Ahora, la educación, lo digo entre comillas, es muy cara. Hay que invertir una gran cantidad de recursos para poder garantizar educación igualitaria, federal y buena. Y ellos bajaron, la verdad que el desfinanciamiento que tuvo la educación en su gobierno, que lo tiene en la ciudad, pero que lo tuvo a nivel nacional, fue brutal, ¿no? Bajó el último año de Cristina Fernández, se había invertido el 1,66, la Nación, el 1,66 del PBI en educación. Y el último año de Macri fue 1,12 del PBI, ¿no? Entonces, la brecha asegura dominación. Por eso ellos, en el mundo entero, el capitalismo, procura que haya una brecha muy grande, porque si solo ellos se educan, solo ellos pueden gobernar. Yo le digo a los chicos siempre, ¿no? Cuando vamos a las escuelas, que hay que estudiar, porque alguien estudia. Y si no estudian ellos, los hijos de los trabajadores, alguien estudia. Y si no estudiamos, estudiar es coproducir conocimiento, es coproducir una nueva realidad. En la universidad es eso, es coproducir conocimiento. Y si no lo producimos nosotros, alguien lo produce. Y nosotros lo que hacemos es vivir con el conocimiento que producen otros. Ahora los otros lo produjeron mejor, lo produjeron antes, saben por qué lo produjeron.
Entonces nos parece que ahí hay una clave, ¿no? Estimular a estudiar, es una clave de un buen gobierno, ¿no? Ministro, usted tenía un programa de radio hasta hace poco, Desde el Conocimiento, sí. Yo lo escuchaba domingo a la tarde en Radio 10, y usted hablaba mucho de las facultades, de las universidades, sí. Y ponía énfasis que le daba pena abandonar el programa, porque en realidad ahí se hablaba del trabajo que se hace y no se muestra. Recién decía de dónde tienen que surgir los nuevos dirigentes. Cuando Raúl Zaffaroni cumplió 75, fuimos todos al UNSAM, y la idea de él, para que cambie la justicia, decía, los jueces, abogados, peritos tienen que salir de las barriadas populares. Cuando esto ocurra, va a cambiar la justicia. ¿Hay algo de esto? Sí, bueno, yo, por ejemplo, me lo dice siempre el rector de la Universidad de Moreno, ¿no? Una universidad popular del conurbano, que van chicos que son los primeros de la casa, que van de la familia. También es interesante contar, ¿no? Cuando en nuestras universidades del conurbano lo tienen que ver, es emocionante, va la familia a inscribirlo. En las universidades grandes va la familia cuando se recibe, ¿no? Salimos con el diploma. En las universidades del conurbano es como que logran meter uno de ellos en la universidad y van a festejarlo. Y él me dice, nosotros hay 25.000 alumnos, 25.000 estudiantes, me dicen, el conurbano va a cambiar de verdad cuando todos estos chicos sean profesionales, sean intendentes, sean los médicos, sean los arquitectos, los abogados, los profesores. La educación como un valor, doctor, incluso cuando por distintas circunstancias no se puedan recibir. Cualquier persona que ha transitado por la universidad tiene mucho más acceso al trabajo y a la calidad de trabajo que aquel que nunca entró a la universidad. Por supuesto. Y por eso es tan importante también todo lo que hacen de extensión las universidades, ¿no? Cuando van los chiquititos de 6 años a la universidad, aunque no estén haciendo una carrera, pero van a hacer talleres de música, van a hacer experimentos, van a hacer deporte, van a hacer danza, van a hacer arte, están entrando a la universidad. La universidad es una institución muy grande, ¿no? Para reducirla a un profesor hablando y los chicos en el asiento. La universidad tiene investigación, extensión, tiene docencia. Por eso fue tan importante que la universidad fuera a la gente. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando uno ve eso, un chico a los 6 años entra desfachatadamente a la universidad es su segunda casa, se mueve con comodidad, ese pibe, esa piba tiene claramente la posibilidad de que va a seguir una carrera universitaria. Y de ahí a la universidad, eso es algo que nosotros soñamos siempre, ¿no? Y la pertenencia, ministro. Por supuesto. Ser parte. La comunidad universitaria es eso también, ¿no? Son ministro, todos esos chicos y vecinos que van a la universidad. Con el tema de que los chicos vuelvan a clase, no vuelvan a clase, y estoy en ese tema porque fue el debate, hubo un fallo de la Corte que se metió en el tema de Capital Federal, si usted quiere, no reconociendo el AMBA y dándole facultades a Rodríguez Larreta para hacer lo que quiera con la educación. ¿Esto lo ve bien, lo ve mal? ¿Le parece que es justo? Porque había una disposición en el DNU que se tienen que reunir todas las cuestiones de educación del país y definir una política general, porque si no, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una política que está invadida por la justicia, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que la política resuelva las cuestiones políticas. La justicia no gestiona. Claro. La justicia se mete en otras cuestiones, no es mi especialidad, pero la que tiene que gestionar, la que tiene que llevar a cargo el gobierno de la Argentina, la que tiene que gestionar las políticas públicas, y en eso la Constitución es clarísima, es la política. Y después nosotros tenemos un problema en la política, pero bueno, sobre eso tenemos que avanzar los que hacen política, ¿no? Lo imagino con 1000 carpetas en el escritorio. ¿Cuál es la que más acaricia? ¿Cuál es el sueño para el año que viene, para el desarrollo de su gestión? Yo les digo siempre con los que trabajamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener la cabeza en medio, es una figura dividida en pedazos, ¿no? Y hay una parte de la cabeza que todos los días tiene que pensar en cómo hacemos que todos los chicos vuelvan a la escuela. No vamos a poder vivir injusticia más grande que una sociedad que mire para el costado con chicos que están afuera de la escuela. Esa es una parte, lograr que todos vuelvan a la escuela. Y con la otra parte de la cabeza tenemos que pensar cómo con todos en la escuela mejoramos la educación argentina, ¿no? La hacemos una escuela que entienda que los pibes que van a la escuela de hoy no son los pibes que iban a la escuela antes, porque los profesores que estamos en esa escuela tampoco somos los profesores de antes. Vivimos en un nuevo mundo, todos somos nuevos los viejos somos nuevos. Nos estamos jóvenes, estrenando. Todos. Y a veces todos nosotros, que los pibes no son como antes. Bueno, nosotros tampoco somos como los de antes. Ministro,
Yo le agradezco muchísimo este contacto, que no será el único, porque de estos temas nosotros sentimos la obligación cotidiana de hablar. Muchísimas gracias. Un gusto y un honor, Víctor Hugo. Hacemos una pausa. Gracias. Y ya estamos con ustedes para el final del programa. Ya anda por allí Gustavo Silvestre con todo el equipo para llevar adelante Minuto 1. El final de nuestro programa, un tuit de Guado de Pedro. Hoy la oposición bloqueó 4 leyes a favor de la gente, dice el ministro. Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente se dieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas. ¿Algo más de Guado de Pedro? Bueno, me parece que esto es suficiente. Después de acompañar en comisiones, además faltaron a la sesión poniendo cualquier tipo de excusa. No está terminado el tema. Aparentemente el miércoles de la semana que viene puede haber una reunión que determine que se traten los temas. Hay feriados de por medio, hay para negociar, pero está claro, hay 2 proyectos, hay elecciones. Usted lo tiene claro. Muchos decían hoy, che, la gente que votó a estos diputados sabe que están actuando en contra de sus intereses. Porque esto es lo que hay que bajarle al pueblo, que cuando vote sepa que los que vota a lo mejor usted cree que van con sus intereses y van contra sus intereses. Si no solucionamos ese tema de saber a quién votamos y qué es lo que van a hacer en el Congreso, estamos, la verdad, pero además liquidados. Un tema, Darío, en el cual se le está pidiendo a los empresarios solamente que digan la verdad. Tal cual. Que pongan un aviso, una etiqueta en la cual digan de qué está hecho el alimento. No se les pide que ganen menos. No van a perder plata. No es un tema de precio, no van a perder plata. O sí, porque quizás no puedan confesar cómo están hechos los productos. Por ahí bajan la venta, decís vos. Decir, ¿qué sé yo? Sí, desde determinados productos. Claro. Porque la gente por salud, como sucedió en Chile, como pasó en Uruguay, como ocurre en los Estados Unidos, toma algún tipo de decisiones. Ahora, ¿vos podés pensar que haya legisladores que de alguna manera acuerden con las empresas que manejan esto? Sí, ¿Es raro claro pensarlo? Sí, sí. Acá es el cuento de Caperucita. Lobby, ¿estás? Sí. Estoy hablando con los diputados. ¿Para qué, Lobby? Para comerte mejor. Y nos comen mejor. Yo cuando en la facultad estudié Derecho Constitucional aprendí que en Estados Unidos el lobby está establecido. Se sabe quiénes son lobistas y se los controla. Acá no sabemos quiénes son los lobistas que van y vienen. Algunos dicen que con valijas, que yo nunca vi, ¿no? ¿Vale la pena emplear un minuto final con Mauricio Macri y doctor Villarruel? Bueno, está citado para el jueves a indagatoria, pero lamentablemente todavía no pudo ser notificado. El juez Martín Baba dio un domicilio a donde fueron a notificarlo, ya no vive más Mauricio Macri. Ahora se mandó un oficio vía fiscal a la Policía Federal, a Migraciones, para que sepan dónde vive Mauricio Macri. Si quieren saberlo, lo saben. Obviamente, me parece que acá hay alguien que se está haciendo distraído, porque hace poquito Mauricio Macri votó, ¿no? Y ya sabemos dónde votó. Todo el mundo sabe dónde votó, si fueron todas las cámaras de televisión. Y además, si vos querés, Víctor Hugo, yo te puedo dar el domicilio donde... No lo haga, déjalo. No, ni siquiera el partido. Dejémoslo. Provincia de Buenos Aires. Acá nada. no. Perfecto, muy bien. Nos vamos, amigos. Llega Gustavo Silvestre, llega Minuto 1. No sé si llega Macri, eso no lo tenemos no claro. Sabemos. Pero Minuto 1 con un programa excepcional que seguramente tiene mucho que ver con la gran indignación que provoca lo que hoy sucedió cuando la política, el poder político, la parte de poder político de la oposición jugó para los grandes empresarios una vez más. Ojalá se animen a corregirlo. Ya está Gustavo Silvestre. Les decimos hasta mañana si Dios quiere.